Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Saluda César García. Hoy día nos toca ver el tema de derechos humanos. ¿Sí? Recuerden que si hay alguna duda respecto a lo que estamos avanzando, pueden hacer la pregunta por chat. ¿De acuerdo? A ver, vamos ahí. Cuando hablamos de derecho, si comenzamos a hablar el derecho desde el ángulo de la moral, vamos a tener problemas porque vamos a encontrar diferentes posiciones. Pero si lo tocamos desde el punto de vista del lado de las normas, ya no, porque en el caso de las normas, lo que hace una norma es obligar, prohibir o permitir. Obligar, prohibir o permitir. Obligar. La persona está obligada a declarar sus ingresos para de esa manera poder pagar sus impuestos. Prohibir. Está prohibido fumar en lugares públicos. Permitir. Se permite el aborto en el caso de Argentina. ¿Te das cuenta? Entonces, acá ponemos que esa norma obliga, prohíbe y permite. ¿Te das cuenta? Te da esas tres facultades. ¿Y eso es bueno? Sí, porque de esa manera las normas lo que hace es regular la conducta entre todas las personas y de estas personas frente al propio Estado. Interesante, ¿verdad? ¿Habrán escuchado ustedes hablar del Estado de Derecho? Seguramente que sí, ¿verdad? Vamos a poner por este lado al llamado Estado de Derecho. ¿A qué hace referencia ese famoso Estado de Derecho? Hace referencia a que es un Estado que hace cumplir la normatividad establecida. Pero no solamente es un Estado que hace cumplir la normatividad establecida, sino que es un Estado que actúa dentro del marco del derecho. ¿Te das cuenta? O sea, se sujeta a la normatividad establecida. Ah, qué interesante, profesor. Qué interesante esta situación. Nosotros recuerda que somos una república y al ser una república, nosotros implica que el poder está en el pueblo. El pueblo es el que tiene el poder y este pueblo, mediante el voto, escoge a las personas que van a estar en el gobierno, escoge a las personas que van a estar en el poder por un periodo de 5 años. Ya, ahora, nosotros, el pueblo, ejercemos lo que es el llamado poder constituyente. En cambio, el gobierno ejerce lo que se conoce con el nombre del poder constituido. ¿No? Poder constituyente, poder constituido. Diferente, ¿verdad? Este poder constituido significa que este gobierno actúa en base a la normatividad ya establecida por el gobierno, por el propio pueblo. Es el pueblo quien ejerciendo su poder constituyente puede cambiar las reglas de juego. Profesor, pero también he escuchado esta otra figura, el llamado Estado de Hecho. O sea, es un Estado donde se ha conformado un gobierno mediante el uso de la fuerza, donde sale el llamado gobierno de facto.
Este gobierno de facto es un gobierno que es impuesto por el uso de la fuerza. Ah, ya, el uso de la fuerza. Pero, profesor, si es el uso de la fuerza, entonces eso tiene que ser inconstitucional. Claro, es inconstitucional, pero como tiene el poder en las manos, tiene el uso de la fuerza, va a gobernar. Ah, pero en algún momento pues lo van a sacar y le van a hacer justicia. Así es. Es más, ante esa figura de un gobierno que se impone por la fuerza, el pueblo, o sea, nosotros, tiene el derecho a la insurgencia. ¿Así? Sí. Ese derecho a la insurgencia, ¿qué cosa viene a ser? El derecho a la insurgencia viene a ser el derecho del pueblo a levantarse para sacar al gobernante de facto, para sacar al gobernante de facto. Entonces, profesor, si es un derecho que tenemos nosotros, el pueblo, para sacar ese gobernante de facto, no nos pueden hacer juicio. No, no nos van a poder hacer juicio, porque es legal. Pero déjame decirte un pequeño detalle. Si cuando se hace esa insurgencia, cuando el pueblo reclama y busca sacar a ese gobernante de facto, puede pasar, obviamente existe la posibilidad de fallar en el intento. Profesor, fallar en el intento, o sea que no logró sacar a ese gobernante de facto, ¿verdad? No logró sacar a ese gobernante de facto. No lo logró hacer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese gobernante de facto lo va a acusar a esa persona de rebelión, porque rebelión significa levantarse para sacar al gobernante de turno. Y lamentablemente, al acusarlo de rebelión, esa persona que realmente lideraba esa insurgencia va a ir presa y se va a quedar presa hasta que algún día ese gobernante de facto salga derrocado. Ah, ya. Sáquenle, tómenle una captura de pantalla, chicos. Bien. Ahora, con respecto a la división del derecho, encontramos un derecho objetivo frente a uno subjetivo, ¿no? En esencia, ese derecho objetivo viene a ser la norma jurídica, ¿verdad? En esencia es la norma jurídica. Si nosotros leemos lo que está escrito acá, habla que el derecho objetivo es un conjunto de leyes. Ese conjunto de leyes es la norma jurídica, ¿no? ¿Qué más dice? Habla de un conjunto de leyes que hace referencia al derecho objetivo y que ese conjunto de leyes se les aplica a las personas, pero no solamente te dice que se le está aplicando a las personas, acá hay un conector, sino que también te dice
que este conjunto de leyes forman el ordenamiento jurídico vigente. ¿Te das cuenta? Ah, ya. O sea que ese derecho objetivo son esas normas que se van a aplicar a las personas y que además esas normas están dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Obviamente que ese conjunto de normas que forma el derecho objetivo, en esencia es lo que te da a ti tus derechos, pero también te da tus deberes. ¿Estamos bien? Ahora, en el caso del derecho subjetivo, la esencia del derecho subjetivo es la facultad exigible, es decir, todo aquello que nosotros reclamamos a nuestro favor, ¿no? Todo lo que la persona va a exigir porque realmente le favorece a la persona, ¿no? Acá, dentro del derecho subjetivo, encontramos la teoría de la voluntad, donde nos dice, ¿no? El derecho subjetivo es el poder de la voluntad, ¿no? Concedido por el ordenamiento jurídico del individuo, al individuo, ¿no? Entonces, acá para detallar lo siguiente, recuerdan que el derecho objetivo son las leyes y esas leyes forman el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Esas leyes forman el ordenamiento jurídico, ahí está claro, ¿no? Entonces, al formar las leyes, el ordenamiento jurídico, significa que dentro de este ordenamiento jurídico, lo podría reemplazar, ahí está el derecho objetivo, ¿verdad? Ahí está el derecho objetivo, ahí está la norma escrita, ahí está la norma jurídica. Pero ¿cuándo se convierte en un derecho subjetivo? Cuando de esa normatividad que está estructurada en el ordenamiento jurídico, o sea, en el derecho objetivo, usted va a sacar de ella para reclamar todo lo que a usted le favorece. O sea, usted lo va a utilizar en su beneficio personal, ¿no? Por eso que dice, pues, es el poder de la voluntad. ¿Estamos bien? Ahora, hay otra teoría que es la teoría del interés, que indica, ¿no? La voluntad no podía constituir el elemento esencial del derecho subjetivo. Entonces acá está cuestionando a la teoría de la voluntad. Pero nos preguntamos, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la cual la cuestiona? ¿Por qué dice que el derecho subjetivo no podría basarse en la voluntad? ¿Cuál es la razón que justifica eso? Y te dice, ¿no? No puede basarse en la voluntad. ¿Por qué? Porque existen sujetos sin voluntad, ¿no? Sin voluntad, como es el caso de los niños y de los enfermos mentales. Entonces, al decirnos de esta manera, comenzamos a entender que cuando nos dice sin voluntad, significa entonces que está hablando de que hay personas que poseen incapacidad, ¿no? Absoluta o relativa, ¿no? Y estas personas que poseen ese tipo de incapacidad absoluta o relativa no pueden ejercer por sí mismos sus derechos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, un niño dice, quiero irme de paseo, pero para irme de paseo necesito la autorización de mis padres. Entonces, si mis padres no me dan esa autorización, entonces yo no puedo irme de paseo. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso hace referencia cuando dice sujetos sin voluntad. O sea, sujetos que no tienen la capacidad de poder ejercer por sí mismos sus derechos. ¿Estamos bien? Entonces, termina diciendo los... ay, ¿qué pasó?
termina diciendo, pues, ay, termina diciendo esta teoría del interés que dice, ¿no? La verdadera esencia del derecho subjetivo no era el querer, o sea, no era tu voluntad, sino más bien la capacidad que tienes de poder aprovechar aquello que te beneficia, ¿no? Pero sea la teoría de la voluntad o la teoría del interés, el subjetivo es lo que usted va a reclamar, es la facultad exigible, aquello que a ti te beneficia, ¿no? Mientras que el derecho objetivo viene a ser la norma escrita que va a formar parte del famoso ordenamiento jurídico. Hasta ahí, muchachos. ¿Habrá alguna duda? Recuerden que si tienen dudas, lo podemos escribir, ¿no? Lo podemos escribir, ¿no? Hoy ha sido el examen, primer examen de San Marcos, ¿no? Resultó muy interesante, ¿no? Los chicos dieron su examen mayoritariamente en el estadio de San Marcos. Un estadio muy bonito, ¿ah? Ya cuando ingreses tú a la universidad vas a poder ver ese estadio. Ese estadio tiene el problema que por el lugar donde se ha construido se hunde. Ya tiene una cantidad de milímetros que se va hundiendo cada año. Milímetros, es una nadita, ¿no? Es por eso el problema de recibir o llenar sus tribunas. Imagínate un estadio lleno, entonces se hunde. Ya los especialistas indicarán por qué, ¿no? Así que ese estadio se utiliza básicamente para actividades deportivas de las universidades, de vez en cuando un partido profesional, ¿no? Pero no es de uso continuo. Acá está el estadio, ¿no? Y acá está la Facultad de Economía, acá al frente, un edificio de Economía Social, no, de Economía, Contabilidad, Administración. Aunque Administración ahora ha construido su local acá. Por acá está casi en un sótano, parece la Facultad de Sociales, la Facultad de Derecho está al costado de la Facultad de Economía, ¿no? Aunque Economía también tiene una facultad que la han hecho por la odontología, esa facultad, desde que yo era estudiante decían que la iban a construir, ¿no? Yo terminé la carrera, me gradué, todo y nunca la hicieron. La hicieron hace poco. La odontología está más o menos por acá dándole a la vuelta, ¿no? Acá está San Marcos, aquí está Venezuela, esta es universitaria, de la puerta 3, ¿no? Entonces, odontología está, pero para colonial más o menos. O sea, por acá está odontología. Entonces, más o menos por acá, casi al fin del mundo, han construido la Facultad de Economía, que está muy bonita. Hace un par de años la visité. Muy bonita, una facultad ya propia. Bueno, pero todo esto lo va a conocer ya cuando usted sea estudiante universitario, ¿no? Ahora, aparte de este estadio, acá está la famosa Huaca, que es una cancha de fútbol auxiliar, ¿no? Muy bonita también. Ahora, en el caso de los derechos humanos, hay varias definiciones de derechos humanos, ¿ah? Pero todas ellas tienen la palabra dignidad, ¿no? Entonces, cuando se habla de los derechos humanos, se está hablando de todo un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento de la historia concretan las exigencias de igualdad, dignidad y libertad, ¿no? Entonces, cuando se habla de facultades, pues es la situación que tiene el ser humano de poder exigir sus derechos, ¿no? Y cuando habla de instituciones, ¿no? O sea, la institución significa un conjunto, un sistema que tiene un conjunto de creencias, de formas, de procesos de actuar, que tiene premios y castigos, ¿no? A eso hace referencia a las instituciones. Dice que en cada momento de la historia concretan igualdad, por ejemplo, ¿no? La igualdad es el rechazo rotundo a la discriminación.
La discriminación involucra recibir un trato de inferior jerarquía, ¿no?, de manera arbitraria. Entonces, la igualdad rechaza a la discriminación. Y en el mundo hay mucha discriminación, ¿no? Por ejemplo, varón y mujer realizan muchas veces la misma labor, pero sin embargo al varón le pagan más que a la mujer. Esa es una discriminación. Cuando deberían todo mundo entender que el salario que se les paga es no por su sexo o la opción sexual que tenga. Eso, la opción sexual ya es particular a cada persona, ¿no? Cada persona decide, ¿no? El pago se debe dar de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al trabajo que realice, no de forma arbitraria porque usted varón va a ganar más que usted que es mujer, o podría ser a la inversa también, ¿no? No. Tiene que ser por el trabajo desempeñado, por la capacidad de la persona. El sexo de la persona no interesa, la opción sexual tampoco interesa. Digo, no interesa para pagar, ¿no? ¿Cierto? Para el pago del trabajo que va a desempeñar. Por ejemplo, te quiero mencionar un personaje, este señor, John Maynard Keynes. Según Hayek, John Maynard Keynes es homosexual, pero eso es la opción de John Maynard Keynes, es la opción de él, es su vida privada. A John Keynes se le respeta bastante por la calidad de académico que es, por haber liderado la doctrina keynesiana. Tan bravo es que hasta hoy en día tiene seguidores. Imagínate. John Maynard Keynes es una persona de 1,98 m, ojos color avellana, bigotes, delgado, un poquito jorobado, una capacidad oratoria bárbaro. Dice que cuando le escuchabas, su mismo tono de voz te cautivaba. ¿Te das cuenta? Y acá con John Maynard Keynes no se evalúa su opción sexual, es propio de él. No hay discusión ahí. Acá lo que se ve es su producción académica, que es impresionante. Ahora, John Maynard Keynes al final se casó con una señora rusa de nombre Lidia. No tuvieron hijos, ¿ya? Y mira el personaje, ¿ah? Uno de los bravos de economía. Entonces, no hay que olvidar que la igualdad hay que mantenerla siempre. La libertad de tránsito, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la dignidad. La dignidad es el respeto y estima que se debe sentir sobre las personas. Por el hecho de ser humanos, ¿no? Por el hecho de ser personas, ya todos nosotros merecemos el trato de seres humanos. Entonces, estos derechos humanos actúa como una garantía esencial de que toda persona humana pueda vivir como ser humano, ¿no? Que tenga el poder de ejercer plenamente sus cualidades, su inteligencia, su talento, su espiritualidad. Así que es algo muy interesante, ¿no? Nos dicen que los derechos humanos es inherente al ser humano, es propio a nosotros. Entonces, el mundo fue poblado primero por los humanos, pues. Antes que existe el Estado, el humano lo comienza a poblar. Así, profesor, claro. Pero este humano comienza a vivir en grupos para poder defenderse de las fieras salvajes y de las agresiones de otros grupos humanos. Y paulatinamente estos grupos humanos van creciendo y estos grupos humanos en algún momento forman un Estado. Este Estado
resulta de la formación de los humanos. Y si los derechos son inherentes al ser humano y nosotros, los seres humanos, hemos formado un Estado, entonces este Estado lo único que tiene que hacer es hacer respetar esos derechos que el propio ser humano los tiene. Esa es la posición del llamado derecho natural, el famoso jus naturalismo. Jus naturalismo o derecho natural. Interesante, ¿verdad? Interesante esa posición del llamado derecho natural. Bien. Existe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero al escuchar Convención Americana sobre Derechos Humanos, un poquito que de repente no le dice nada a algunos estudiantes, ¿no? Pero si el estudiante habla del famoso Pacto de San José de Costa Rica, ese Pacto de San José de Costa Rica le dice más, ¿verdad? Eso sí tiene más significado en la persona. Profesor, con ese Pacto de San José de Costa Rica podemos defender nuestros derechos a nivel internacional. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A nivel internacional puedes defender tus derechos. ¿Ah? Si por alguna razón dentro del país se vulnerara el derecho de una persona y esta persona se queja en diferentes entidades, ¿ah? Ya, recién he prendido el teléfono para ver sus preguntas, chicos. Acá veo algunas preguntitas de Alejandra, de Yayir, ¿no? Yayir, la teoría del interés. Claro, ¿no? Ya, termino esto, Yayir, y de ahí regresamos a esa teoría del interés. ¿Les parece? A ver, entonces le decía que si dentro del país una persona ha sido vulnerada en sus derechos y esta persona se ha quejado dentro del Estado peruano a diferentes entidades y absolutamente nadie le ha hecho caso, entonces esta persona puede apelar al derecho internacional. Esta persona puede apelar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, esta persona puede apelar al Pacto de San José de Costa Rica. Este Pacto de San José de Costa Rica tiene dos entidades. Uno de ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos a dos. En esta Comisión de Derechos Humanos, que es un ente de observación y de difusión de los derechos humanos, puede presentar su queja cualquier persona y también los organismos no gubernamentales. En el caso de la Corte, pueden presentar su queja los países
y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, profesor García, que nosotros las personas no podemos presentar nuestro caso directamente a la Corte, no. Nosotros como personas solamente podemos presentar directamente nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante ellos lo podemos presentar, no ante la Corte. Ah. Esta comisión ha venido al Perú 6 veces. La primera vino durante el primer gobierno de Alan García. La segunda a la sexta, porque son 5 veces, vino durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ah, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Cuando el río suena es porque piedras trae. Por las puras no ha venido 5 veces la comisión al Perú, ¿cierto? Ahora, si la comisión le dice al país que solucione el problema y este país no le hace caso a la comisión, entonces lo que hace la comisión es llevar el caso directamente y presentarlo a la Corte. Así que nuestro caso puede ser revisado por la Corte, claro que sí, pero siempre y cuando eso haya sido presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se da cuenta? Ah, sí, profesor, me doy cuenta. Muy bien, bien. Ahora, casos se han presentado varios. Usted puede entrar a la página de la Convención Americana de Derechos Humanos y hay una variedad de casos que llegan a estas entidades y que los resuelven. El caso peruano fue el caso de la señora Barreto, que durante el gobierno de Fujimori, ¿ya? En el CIN fue asesinada, descuartizada. Horrible fue. El papá de la señora Barreto denunció el caso en el Perú, pero en el Perú no le hicieron caso. Así que fue al derecho internacional, fue a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al final fallaron a favor de la familia, ordenándole al Estado peruano que indemnice a la familia con una cifra cercana a más superior al medio millón de soles, 600.000 soles. Encima que le paguen una pensión a las hijas de la señora Barret. ¿Es correcto? Claro que sí, claro que sí. Ese dinero debería salir para aquellas personas que cometieron el abuso, ¿no? Debería salir de ahí. Pero obviamente el Estado asume responsabilidad. También hay otro caso de una persona de nombre Azul, o sea, Azul o Celeste, es un varón, ¿no? Es un varón que tuvo un problema en una comisaría en el norte peruano y no le han hecho caso en ninguna instancia en el Perú. Ya ha presentado su caso a la convención y han admitido su caso. Ahora van a evaluar y de ahí van a emitir un veredicto, ¿no? Y así pues hay diferentes casos que son evaluados. Por lo tanto, nosotros los peruanos no podemos salirnos de este pacto en San José de Costa Rica, porque imagínate que el Perú se salga. Si el Perú por alguna razón sale, nosotros estaríamos renunciando a la protección de los derechos a nivel internacional.
Eso estaría pasando. Nosotros estaríamos renunciando a nuestros derechos a nivel internacional. Y eso obviamente no puede darse, ¿no? O sea, no podemos renunciar a la protección de los derechos a nivel internacional. En Argentina, una señora con 3 hijos, casada, vivía en la casa paterna del esposo. Pero este esposo la agredía a la señora, ¿no? Su vida era un infierno en esa casa. La señora tiene pues un hijo con discapacidad física y mental y los otros menores de edad. La señora cansada del abuso se va y encuentra una casa deshabitada en la provincia de Mendoza, Argentina. Y ahí ella se mete a vivir, ¿no? Se dan cuenta que ella se ha metido a la casa y las autoridades la retiran y encima la condenan a 1 año de pena privativa de libertad. Ella presentó su caso a diferentes instancias y nunca le hicieron caso. Tuvo que apelar al derecho internacional, fue a la comisión habló con el gobierno argentino y al final se dieron cuenta que tenían que devolverle la casa a la señora refaccionada y que la señora tenía que pagar los gastos administrativos. ¿Por qué le dieron la casa? ¿Por qué la comisión dijo que le dieran la casa a la señora? Porque en todos los países se defiende a la mujer, al anciano, al niño y al discapacitado en situación de abandono. Y en este caso era el de la señora y su familia, ¿no? Una mujer abandonada, unos niños abandonados, un hijo discapacitado abandonado que necesitaba la protección del Estado argentino, pero este Estado argentino, en vez de darle la protección de vida, la abandonó, ¿no? La abandonó. Ah, ya. Entonces, ahí ustedes tienen a la llamada comisión. Dice acá claramente que la comisión que hace, observa, solamente observa el respeto de los derechos humanos. No, no solamente observa, sino también sale en defensa de los derechos humanos. Ah, ya. Realiza la observación y la defensa de los derechos humanos. ¿Se acuerdan las protestas que hubo en Colombia? Unas protestas bastante fuertes, ¿no? Porque el gobierno colombiano decidió subir el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, ¿no? Y lo extendió pues a los productos alimenticios. Entonces ya una población pues que está golpeada por el desempleo, ¿no? Por la pandemia, y encima le suben los precios, la población colombiana pues salió a reclamar fuertemente, ¿no? Y la represión de parte de la policía fue fuerte. Entonces es ahí donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue hasta Colombia para observar que se respete, ¿no? Los derechos de las personas. Ah, ya, entiendo, ¿no? Ahora, la corte, esta corte sí es la que emite sentencia, ¿ya? La corte sí emite sentencia en lo que es administración de derechos humanos. Profesor, los países pueden ir a esta corte para
resolver de repente problemas de delimitación de territorio? Ya. En este caso, cuando hay problemas entre estados, ya, problemas entre estados, o por ejemplo, problemas de límite de territorio, eso no lo resuelve la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí lo que tiene que hacerse es ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Ya? Tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahí sí se puede resolver esos problemas limítrofes, como fue el caso pues de Perú con Chile, ¿no? En esta delimitación territorial, ¿no? Que fue presentada durante el gobierno de Alan García y al final se emitió el fallo durante el gobierno de Ollanta Humala. Ah, así funcionó eso, sí. Así funcionó esa parte. Ahora, regresando a la pregunta formulada por tu colega, ¿a dónde estaba? Ah, por aquí. Donde nos pedía pues que volvamos a explicar esta parte de acá, llamada la teoría del interés en el derecho subjetivo, ¿no? Entonces, lo que dice esta teoría del interés es cuestionar a la teoría de la voluntad, ¿no? Porque la teoría de la voluntad dice, ¿no? Que es el poder de la voluntad concedido por el ordenamiento jurídico. O sea, este ordenamiento jurídico, que es el derecho objetivo, comprende todo un conjunto de normas. Y de esas normas, las personas van a poder sacar y reclamar todo aquello que les favorezca, ¿no? Entonces, la teoría del interés te dice, pero esa voluntad no podía constituir el elemento esencial del derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque no todos pueden ejercer su voluntad. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los niños? ¿Qué pasa en el caso de los enfermos mentales? Ellos por sí mismos no la pueden ejercer, ¿verdad? Y daba el ejemplo de un niño que estando en el colegio quiere irse de paseo. Pero para que este niño se pueda ir de paseo, tiene que contar con la autorización de sus padres. Entonces, mientras que sus padres no le den, no le firmen esa autorización, el niño sencillamente no puede ir, ¿verdad? Entonces, es por eso que surge la teoría del interés. Dicen, no, pero el caso de ellos, ¿cómo es? ¿No? Entonces dicen, ¿no? La verdadera esencia del derecho subjetivo no era el querer, sino más bien todo aquello que se puede aprovechar, ¿no? Todo aquello al cual le puede sacar provecho. Bien. Ahora miren los principios de los derechos humanos. A ver, vayan viéndolos por favor. Vamos a darle unos segunditos para que ustedes lo puedan leer.
bien. A ver, ya usted leyó todos estos principios. Vamos a explicar. Cuando dice, vamos a ponerle de rojo, cuando dice universales, universal involucra que el derecho es válido para todas las personas, independientemente de sus características accidentales, ¿no? Varón, mujer, la opción sexual que la persona haya escogido, condición económica, color de piel, origen, ¿no? O sea, es válido para todas las personas. Allá, entiendo. Ahora, interdependiente. Interdependientes porque existe una conexión entre los derechos. Una conexión, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere educarse, tiene que alimentarse. Pero para que usted se alimente, tiene que estar vivo. Y para que usted esté vivo, tiene que tener derecho a la integridad. Entonces, ahí vemos cómo hay una conexión, ¿no? Violentar a un derecho implica violentar al otro, porque se conectan. Ah, ahora, indivisibles. Cuando dice acá indivisibles, es porque todos los derechos forman un cuerpo. Entonces, si usted quiere sacar un derecho, estaría rompiendo el vínculo. Entonces, al sacar un derecho, usted estaría rompiendo a su vez el vínculo de la interdependencia. Eso es lo que estaría pasando. Estaría rompiendo el vínculo de esa interdependencia. Inalienable. Inalienable significa que ninguna persona o Estado puede quitarnos nuestros derechos, no nos los puede quitar. Ni siquiera nosotros mismos podemos renunciar a esos derechos. ¿Ya? Ni siquiera nosotros mismos podemos renunciar a esos derechos. Imprescriptibles, no se extinguen. O sea, una vez que ya se ganaron los derechos, eso dura para siempre. No se puede cortar la secuencia de los derechos, ¿ya? No se puede cortar la secuencia de los derechos. Una vez que ya ganamos nuestro derecho, ya es para siempre, ¿no? Imagine usted, pues, que digan, ¿no? Eh, vamos a imaginar que ya a partir del próximo año, la mujer no tiene derecho al voto. ¿Sería correcto eso? Si a alguien se le ocurriera hacer eso, estaría violando un principio de los derechos humanos que sostiene que estos son imprescriptibles, o sea que no se extinguen. De ahí dice son incondicionales, es muy importante, ¿ah? Esto de incondicionales. Esto involucra, muchachos, a que todos los derechos tienen un procedimiento para hacerse respetar, ¿no? Hay una forma ordenada en la cual nosotros podemos exigir que se nos garantice nuestros derechos. Y eso no está subordinado, no está condicionado a nada. No es que nosotros
tengamos que pedir por favor a las autoridades que nos ayuden en nuestro respeto a nuestros derechos humanos. No es que tengamos que hacerle un pago a la autoridad o hacerle cualquier otro tipo de favor para que ejerza su función. Estos derechos son incondicionales. O sea, no hay condición. Simplemente usted puede ejercer sus derechos. Son inviolables. Inviolables porque ninguna persona o Estado puede vulnerar nuestros derechos. Inherentes porque obedece a nuestra naturaleza humana. Entonces, basta que nosotros seamos seres humanos para tener derechos. Ah, y seguimos, ¿no? Es un círculo. Este principio ya te expliqué, ¿no? El universal. Mira esta mujer que está con una burka, porque es un velo, ¿no? Tapan su cara, ¿no? Su rostro. Mira Afganistán, donde las tropas norteamericanas se han ido. Las tropas norteamericanas se han ido ya de Afganistán. Y los talibanes rápidamente han copado todo Afganistán. Y hay denuncias ya de que los talibanes han ido casa por casa y han visto a niñas de 12 años hasta mujeres de 40 años que están solteras y las están obligando a casarse con los talibanes. Para ellos pareciera que la mujer simplemente sirve para engendrar y cuidar hijos. Entonces ahí los talibanes están yendo en contra de este principio de los derechos humanos llamado la universalidad. Ahora, este de acá no estaba, ¿no? Así que este se necesita que se explique. La corresponsabilidad. La corresponsabilidad es la obligación que tenemos todos nosotros de hacer respetar el derecho de los demás. Si nosotros hacemos eso y ayudamos a que se respete el derecho de las demás personas, eso, muchachos, es la garantía de que se respete nuestros propios derechos. ¿Ya? Eso será la garantía de que se respete nuestros propios derechos. Muy bien. Vamos a entrar al examen, ¿ya, chicos? 10 minutazos. A ver, ustedes mismos son. Tienes razón, Javier. Lo activé a las 5, sino que no sé qué le ha pasado a mi celular, que se ha adelantado unos minutos. Exacto, tienes razón. Vamos a continuar entonces hasta que se active a las 5 el examen. ¿Ah? A ver.
Tienes razón. Sí, está mal el reloj de mi teléfono. Tengo que ajustar la hora. ¿Ah? A ver. A las 5 entramos para el examen, ¿sí? Bien. Entonces, estábamos hablando de esta figura de la corresponsabilidad. Te decía que la corresponsabilidad es la situación en la cual todos nosotros estamos en la obligación de hacer respetar el derecho de todos nosotros. Si nosotros hacemos respetar el derecho de todos nosotros, entonces eso va a ser la garantía de que respeten también nuestros propios derechos. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, aquí están las generaciones de los derechos humanos. En los derechos humanos de primera generación aparecen con la Revolución Francesa, en la cual se busca poner freno al abuso del poder de las autoridades sobre la propia población y se ganan los derechos civiles y políticos, como por ejemplo la libertad, la vida, la propiedad, el honor, intimidad, integridad también. El derecho a la integridad, ¿no? O sea, que no nos pueden herir física, psicológicamente, ¿no? Con respecto a la violación de la integridad física, muchas veces puede ser a largo plazo, o sea, puede ocurrir que la persona no se dé cuenta que están violentando su integridad, ¿no? Sino después de mucho tiempo. Por ejemplo, hay empresas donde a sus trabajadores los tienen totalmente desprotegidos, ¿no? Empresas que elaboran con lana, por ejemplo, y hacen que sus trabajadores estén ahí donde en el ambiente la lanilla está flotando y no le dan ni siquiera una mascarilla de 50 céntimos para que esta persona se pueda proteger. Y el muchacho está que se tapa pues con un trapo. Él sale a trabajar y se siente normal, ¿no? Porque es joven. Pero van a pasar los años y le va a comenzar a pasar factura. Va a comenzar a sufrir de fibrosis pulmonar, donde su pulmón va a perder elasticidad y la persona de ahí va a fallecer. Entonces es ahí donde están atentando contra derechos humanos de primera generación, porque prácticamente es su integridad y si es su integridad, eso está conectado con la vida. Entonces, primera generación, derechos civiles y políticos, ¿no? Segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Derechos económicos, sociales y culturales. En estos derechos de segunda generación que aparecen con la Revolución Mexicana, Revolución Industrial, el Estado se obliga a brindar facilidades a la población, ¿no? Por ejemplo, el derecho al trabajo, a las vacaciones, la prestación de educación, la prestación de salud del gobierno, donde pues el Estado tiene que brindar hospitales, postas, y de ahí viene los derechos de tercera generación que aparecen con la creación de la ONU, que son los llamados derechos de solidaridad. Solidaridad porque los países tienen que respetar esto voluntariamente, ¿no? Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, el derecho a la paz, el medio ambiente sano, el desarrollo de los pueblos, beneficiarse el patrimonio común de la humanidad. Cuando se habla, por ejemplo, del medio ambiente sano, vemos pues que en el mundo existe cada vez más contaminación y esa contaminación la están haciendo las grandes empresas. Entonces, estas grandes empresas que están contaminando el medio ambiente están atentando contra los derechos humanos de tercera generación. ¿Estamos bien? Bien, creo que ahora sí, ya son las 5, ¿no? Exacto, y ahora sí podemos entrar al examen, ¿no? Javier, el derecho a la intimidad se refiere a que no se pueden meter en la vida familiar de uno. O sea,
Lo íntimo es tu entorno privado, que hace referencia a todo lo que tenga que ver con tu familia, ¿no?
Bien, chicos. Se ve la pantalla, ¿verdad? Bien. A ver, continuemos entonces. Entonces, acá tenemos nosotros a las tres generaciones de los derechos humanos, ¿no? Que podemos seguir visualizándola por aquí. A ver, un momentito, vamos a poner esta de acá. Ahí está. Mira, este es un cuadro resumen de las generaciones de los derechos humanos, ¿no? En la primera línea horizontal que aparece acá, o sea, esta de aquí, ese es el contexto en el cual van a aparecer, ¿no? Entonces, los derechos humanos de primera generación aparecen bajo el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos de segunda generación aparecen bajo el contexto de la Revolución Mexicana e Industrial. Y lo de tercera generación con el contexto de la creación de la ONU. Este es el contexto, ¿no? La segunda línea representa el primer documento en reconocer esos derechos, ¿no? De primera, de segunda y de tercera. La tercera línea nos menciona qué derechos comprende. Y la cuarta son ejemplos. Ahora, ¿qué pasaría si se vulneraría los derechos de tercera generación? Al vulnerarse los derechos de tercera generación, eso va a afectar a los derechos de segunda generación. Y si afecta a los derechos de segunda generación, eso va a golpear a los derechos de primera generación. ¿Está bien? Por ejemplo, dentro de los derechos de segunda generación es el derecho a la prestación de salud, ¿no? Derecho a la prestación de salud, ¿no? Entonces los países dicen, ¿no? Nosotros vamos a brindar esos derechos de segunda generación, pero en la medida de nuestras capacidades. Entonces, ¿qué pasa en aquellos países que son pobres? En los países que son pobres, no se puede brindar cabalmente la prestación de salud. Es por eso que usted ve que el sistema de salud o el sector salud tiene un gran golpe, ¿no? Antes de la pandemia, muchachos, en el Perú, eh, antes de la pandemia en el Perú había más o menos 1.2 camas por cada 1.000 habitantes. 1.2 camas por cada 1.000 habitantes, ¿no? Es por eso que desde antes, ya existía problemas para hospitalizarse. Ya existía problemas para hospitalizarse. Ahora que se da la pandemia, los problemas por hospitalización han aumentado. A pesar, a pesar de que el gobierno ha respondido, ¿no? Ha incrementado camas, respiradores, pero obviamente pues no es suficiente. Y usted lo ha visto pues cuando se han dado los picos de las olas de contagio, ¿no? Cuando se han dado esos picos de las olas de contagio, eh,
el sistema de salud pues ha convulsionado, ¿no? No ha podido cumplir por la excesiva demanda que ha habido, ¿no? Bien, ahora, en nuestra constitución política establece que nosotros tenemos derecho a la educación. Una educación que es gratuita en las entidades del Estado hasta el nivel secundario. Ya en el nivel superior universitario, solo se mantendrá la gratuidad para aquel estudiante que muestre un buen rendimiento académico e insolvencia económica. Eso, si bien es cierto, está amparado en la Constitución, todavía no se ha llevado a la práctica. Pero cuando se le consulta a las personas, hay varias personas que están de acuerdo que se lleve a la práctica. Dicen, ¿cómo es posible que se mantenga un estudiante que no rinde en la universidad? Entonces, si ese estudiante no rinde, debe retirársele del estudio, ¿no? Por las puras, el Estado está manteniendo a un estudiante que no rinde. Bien, bueno, puede ser parcialmente cierto, ¿no? Pero también se tiene que evaluar lo siguiente. Mira, a ver, para que uno sea verdaderamente competitivo, uno tiene que estudiar 3 horas. En la universidad en promedio está llevando entre 20 a 25 créditos, ¿ya? Entonces, por 3, 25 por 3 hace 75 horas por semana que tienes que estudiar, lo cual hace referencia a 11 horas diarias, promedio, ¿no? 11 horas por día. Aparte de tus clases en la universidad, que más o menos son 5 horas por día, eso involucra que tienes que estar ahí 16 horas, provocando que solamente te queda 8 horas. Dentro de esas 8 horas, voy a asumir que vives cerca de la universidad o relativamente cerca, en la cual a lo mucho te demoras 2 horas en transporte. ¿Estamos bien? Te quedan 6 horas. ¿Cierto, profe? ¿A qué hora comes? No, y me imagino que comes mientras estudias, ¿no? Entonces, para que tú puedas hacer esto tranquilamente, tú tienes que contar con algún tipo de apoyo, ¿no? Tus padres, hermanos, o sea, alguien tiene que apoyarte. Por más que sea una universidad nacional, tiene que apoyarte con tu comida, tu alojamiento, tu ropa, tu pasaje, tu copia, etc. Tienes que tener apoyo. ¿Estamos bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con aquel estudiante que no cuenta con ese apoyo? ¿No? Que es la realidad de muchos. Entonces, con ese estudiante que no cuenta con ese apoyo, este chico no va a poder cumplir con esto. Entonces, su rendimiento difícilmente va a ser un rendimiento de excelencia. Entonces, la pregunta es ahí, ¿no? ¿Qué hace el Estado con estos chicos? El Estado le está entregando una subvención para que estos chicos puedan tener la tranquilidad de estudiar y de esa manera poder rendir, o simplemente los deja a su suerte. ¿Te das cuenta? Ah, ya, entonces habría que responder a esa pregunta, ¿no? Bien. Ahora, profesor, hasta el nivel secundario es gratuita hasta el nivel secundario dentro de las entidades estatales. Y además es obligatorio estudiar hasta la secundaria. O sea que tiene que estudiar jardín, primaria y secundaria de forma obligatoria. ¿Está bien? Tenemos derecho a la vida. Según el Tribunal Constitucional, la vida se inicia cuando ese óvulo fecundado por el espermatozoide
se posiciona en el útero. Recién cuando está posicionado en el útero hay vida. Antes no. Y eso es un fallo emitido por el Tribunal Constitucional. Ah, o sea, profesor, yo pensaba que la vida se iniciaba cuando el espermatozoide fecundaba al óvulo. Pues no, la vida no se inicia ahí. La vida se inicia cuando ese óvulo fecundado se logra posicionar en el útero. Ahí recién hay vida. Ah, ya, profesor. Y de esa manera, ahí se permite, pues, lo que es la pastilla el día siguiente, ¿no? También se permite la inseminación artificial. Ah, todo eso se permite debido a eso, profesor, claro. Ahora, ¿cuándo termina la vida? La vida termina cuando la persona muere. Se dice que la persona muere cuando la actividad cerebral, cardíaca y respiratoria llega a su fin. ¿Ya? Cuando la actividad cardíaca, respiratoria y cerebral llega a su fin, entonces ahí la persona oficialmente es declarada muerta y es considerada como un bien, pero un bien que va a servir para preservar la vida humana en caso de donación de órganos, pero también para que pueda ser estudiada. Ah, ya, profesor. Ahora, tenemos también derecho a la libertad, libertad de expresión, ¿no? Libertad de pensamiento, libertad de tránsito, derecho a la igualdad. Ya saben ustedes que ese derecho a la igualdad implica rechazo a la discriminación. Ah, entiendo, profesor. Derecho a la intimidad. La intimidad es todo aquello relacionado a lo familia, a la interna de tu familia, todo lo relacionado a lo familiar. Cuando se habla del derecho a la identidad, no solamente la identidad es tener un nombre, ¿no? O sea, no solamente es identificarse a través de un nombre, sino la identidad también hace referencia a la forma como tú te identificas en tu sociedad, con la forma de vestirte, tu peinado, ¿no? Eso también es tu identidad, ¿no? Ahora, si vamos al artículo 2, dice, ¿no? En el inciso uno que tenemos derecho a la vida, a la identidad, integridad, ¿no? Esta integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar, ¿no? Mira, la integridad. Bueno, acá está analizando la identidad primero, ¿no? La identidad. Dice, bueno, acá lo leemos, ¿no? En el sentido de identificación, ¿no? Ahí tiene su DNI, ¿no? Tu identidad en tu aspecto familiar, tu identidad en tu aspecto psicológico, ¿no? Tienes el derecho, pues, a mantener tu propia percepción de tú mismo, ¿no? Esto es tu identidad sexual, tu identidad de raza, cultural, religión, creencias, costumbres, etc. ¿Así, profesor? Sí. Y con respecto a la integridad, ¿no? Por ejemplo, acá este llama la atención bastante la integridad funcional, ¿no? Se refiere al mantenimiento de las funciones de tus órganos. Entonces, muchas veces puede pasar
que esa integridad funcional con el tiempo se vaya minando, se vaya golpeando, o sea, no se percibe rápidamente, ¿no? Sino que la persona en el tiempo va a ver que parte de su cuerpo, órgano de su cuerpo se va a ver afectados, ¿no? El inciso 2 dice igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen. Origen es el lugar de procedencia, ¿no? Origen es el lugar de procedencia. Ah, ya, profesor. Profesor, y si yo vengo del Ande, ¿me pueden discriminar, no? Profe, si yo vengo del extranjero, ¿puedo ser discriminado? Tampoco. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen. Origen es el lugar de procedencia, ¿ya? Dice tampoco por raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. A ver, acá hay una preguntita. A ver, la leemos, por favor. Ahora, acá dice, en un simposio internacional de derechos humanos, uno de los expertos en la temática sostuvo, los derechos no pueden ser restringidos o derogados por las leyes humanas. ¿Ya? Sí, es cierto. No pueden ser restringidos. Restringidos es limitados, ¿no? Y derogados es que caducan. En resumen, ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ¿no? O sea, decir tu derecho ya no vale, porque nos los estaría quitando, ¿no? Ninguna autoridad puede quitarnos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque los derechos son inalienables. Dice, ya que forman parte de la esencia de la persona. Entonces, si está en nosotros, si está en nosotros significa que el derecho es inherente, es propio a nosotros. Y si nos los están quitando, entonces están yendo en contra de este principio que sostiene que los derechos humanos resultan siendo inalienables. En el último proceso electoral postularon 142 candidatos investigados. ¿Ya? Eh, están investigados, mas no condenados. ¿Ya? Entonces, si todavía no están condenados, entonces todavía mantienen su derecho a sufragio. Está muy bien, porque todavía no están condenados. Solo perderían su derecho a sufragio del momento que existe una condena. Y eso no está pasando, que es investigados, ¿no? Por caso de presunta corrupción. Son investigados. Según los principios contenidos en la Constitución Política, tiene sustento jurídico que dichos aspirantes participen en este proceso. Claro, sí tiene sustento jurídico que participen, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. O sea, mientras no reciban una sentencia, se asume que son inocentes. Bien, muchachos. Ahora sí, ahí nos quedamos. ¿Ah? Ya nos estaremos viendo, muchachos, la próxima semana.
Un fuerte abrazo.